Entonces los chinos dicen que hay que hacer una triple integración entre jóvenes, entre personas de mayor edad y entre los ancianos. El joven tiene una ventaja, que es el ímpetu, la fuerza, las ganas, el sueño, Sí. los sueños. Y la rebeldía. Sí, pero ¿sabe qué le falta? La experiencia. Vea, para uno entender la política del país tiene que entender también las prácticas políticas y las estructuras, digamos, constitucionales que rigen el país. En primer lugar, el país es de un constitucionalismo aparente. El constitucionalismo en Colombia no es real. Vale decir, la Constitución del 91 dice que esto es un Estado social de derecho. Esto no es un Estado social de derecho. No hay educación, no hay salud, no hay vivienda. Eso es lo que es el Estado social de derecho. Entonces no hay un Estado social de derecho. La Constitución habla de los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Quién va a ser tan ingenuo en Colombia para creer que los derechos fundamentales se respetan? No se respetan. Los funcionarios públicos no los respetan. Las autoridades de policía tampoco, los jueces menos. Entonces, es un constitucionalismo aparente. Ese es un concepto que acuñó el sociólogo alemán Max Weber, pero que en Colombia se aplica totalmente, ¿cierto? Entonces, uno entender la política colombiana implica entender primero por qué llegamos a donde estamos, cuál es la historia política de este país. La historia política de este país es la historia de la violencia. Pues hasta ahora sí estamos condenados a la violencia. No vaya a creer que la paz va a llegar. ¿Cómo es posible que un grupo guerrillero, que supuestamente es minoritario, ponga en jaque 400.000 hombres del ejército? No nos tienen en jaque pues, en el país. Derrumban los puentes, tumban la electricidad. Sí. Y uno dice, ¿dónde estaba la fuerza pública? ¿Dónde estaba? El Estado siempre estuvo muy en entredicho porque el país siempre ha tenido más territorio que Estado. El Estado colombiano nunca ha controlado la totalidad del Estado, del territorio nacional. La gente no sabe eso, no lo percibe, pero esa es la realidad histórica. Y ahora es así, ¿cierto? Ahora es así. El Taur Santos manda 9.000 soldados al Pacífico a que controlen el problema del narcotráfico y han pasado un mes y no han hecho nada. No han cogido un solo capo grande, nada. Tú uno dice, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que es que el Estado colombiano hace mucho rato está colapsado. Y es una agonía larga y profunda. ¿Cierto? Es una agonía larga y profunda. Un país donde un cartel lo puso a jaque y Gaviria negoció con él, pues que ya se nos olvidó qué fue lo que hizo, pues. No negoció. No le dijo al Pablo, vaya púdrase pues allá en su cárcel que él mismo mandó a hacer. Eso es donde se ve. El Partido Liberal fue liquidado literalmente por Samper Pizano. Vamos a decir aquí las verdades. En la medida en que evidenció ante el mundo la alianza entre el Partido Liberal y el Estado y el narcotráfico con el cartel de Cali. Un hecho cumplido. Y desde eso no levanta cabeza, ni volverá a levantar cabeza. Ni volverá a levantar cabeza. El Partido Conservador tiene menos fuerza que el Partido Liberal. Y se dedica a negociar y a regatear puestos y contratos. ¿Cuántos senadores va a sacar? No sé, ni me interesa. Creo que saque lo mismo, un poco menos o un poquito más. Y el Partido Liberal tampoco va a aumentar más. ¿Quién va a ser la nueva fuerza? Los fanáticos religiosos que se valen de su condición de ignorancia del país, del fanatismo del ciudadano colombiano de a pie, para obtener dinero, enriquecerse y obtener votos para salir en el Parlamento. Verá que todos los candidatos le coquetean. No va a haber ningún cambio en el Parlamento colombiano, si haya caras nuevas. Y en 6 meses, el que sea presidente los tiene a todos domesticados. Sea el que sea. Sea el que sea, los tiene domesticados. ¿A punta de qué? De mermelada. Es que el presupuesto colombiano son 200 y punta de billones. ¿Cuánto necesita usted para su departamento? Necesito 50.000 millones de pesos para el nordeste antioqueño. Va, consigue los contratistas, porque no son ningunos bobos. Le dice a los alcaldes, vea, aquí está la marrana para repartirse. Hacen 10 kilómetros de carretera, deciden que proyectan, la otra plata se la llevan. Eso es la política colombiana. Eso hacen los parlamentarios. No van a hacer nada.
nada, ni va a tener quien los juzgue, máximo ahora que tienen 2 instancias. Yo no creo que vaya a haber ningún cambio, no va a haber ningún cambio. La izquierda no pasa de ser lo que es una diáspora, son 20 grupos. En Colombia no hay nada más importante que la elección presidencial. Colombia es un régimen presidencial. ¿Qué maneja el presidente? La fuerza pública. La fuerza pública. El que maneje la fuerza maneja el poder. Segundo, maneja el presupuesto nacional. El que maneja la plata maneja el poder. Y la burocracia. Es verdad. Y la burocracia. Y se nutre de la corrupción, que es un imaginario social y una práctica social. Entonces la elección más importante es la presidente. El Parlamento colombiano no es el Parlamento inglés. No, el Parlamento colombiano no es el Parlamento norteamericano. El Parlamento colombiano es el Parlamento de Colombia, que todos lo conocen, cómo ha funcionado durante muchos años. Es un Parlamento que no funciona sino en base a coimas. Van allá a hacer negocios, salir parlamentario cuesta 4.000, 5.000 o 10.000 millones de pesos. ¿Quién se va a gastar una suma de esa y no la recupera en los 4 años? La recupera y la dobletea. Yo no espero que las demás asuman posiciones para yo asumir la mía. No, yo la asumo de primero. Yo no soy un acomodado. Yo digo que hay que votar en blanco, porque el grado de indignidad política del país no tiene parangón. Yo defiendo el voto en blanco como una protesta, como un acto de dignidad humana frente a la avalancha de cinismo, sinvergüencería y explotación del ciudadano colombiano. El voto en blanco no es votar el voto. ¿Cómo va a ser votar el voto? Pues dado que no va a ganar. Usted mismo lo está diciendo. Pero entonces si vamos, pero es un tema de conciencia. Si vamos a que la clave es el que va a ganar, entonces va a ganar el que más plata pueda poner en la campaña, es el que va a ganar. ¿Cómo puede pensar usted que un tipo que tenga 15 o 20 mil millones de pesos para gastarlos en la campaña no va a salir senador? El país es un país cuya temporalidad histórica es diforme. Aquí hay formas premodernas, completamente premodernas, ¿no es cierto? El campesino que le pega a la hija, que le pega a los hijos con un zurriago y les da planazos con una peinilla, es la forma de educarlo, ¿cierto? Y existen las formas más avanzadas de posmodernidad, de modas y de tipos de centros de diversión como en Nueva York o como en París, en Bogotá, por ejemplo. Entonces es un país que tiene unos procesos de diferenciación económica y social definitivamente asombrosos. Sí, y Sergio Fajardo se va a tragar sus propias palabras. O sea que es un político igual a los otros, lo que yo siempre he dicho. Ya está cambiando el discurso. ¿No es cierto? Yo alianzas con liberales no hago. Entonces ahora sí le hace un canto de sirena a Humberto de la Calle. Pues le voy a decir una cosa, Nacho. César Gaviria es un zorro de la política. No le llega a los tobillos Fajardo. No le va a permitir a Humberto de la Calle no se vaya para allá, que es una forma muy lánguida de acabarse. Mídase, dejémonos medir y hagamos acuerdos para la segunda vuelta. No creo que Fajardo tampoco pase a la segunda vuelta, no creo. En el análisis político también juega la psicología. ¿Usted se imagina un narciso absoluto, un soberbio como Fajardo adhiriendo al manoteador de la Calle? Que según eso debería ser así. No, pero, no lo va a hacer. Pero al es contrario. que le está llamando esa calle, a de la Calle para que se le claro. sume. Sí, Entonces claro. esas cuentas que hizo usted, a la media hora las debía haber hecho César Gaviria, que es un zorrillo. No vamos a patar. Segundo, el patrocinador. Usted sabe que en la política, como en el ciclismo, hay patrocinadores. El patrocinador de Fajardo principal, que era el G aquí, como ellos no creen sino en negocios, en lo demás no creen, yo no creo que le vayan a gastar plata a esa candidatura. No creo. Le apuestan a la candidatura ganadora, le apuestan más fácil a Álvaro Uribe, ¿cierto? Porque ya Duque tiene un case grande,
Duque no es lo más factible no es que baje, sino que suba. Lo más factible. Entonces, buena parte de la oligarquía ya se va a alinear con él. Entonces, esa es una campaña que ya va a tener dinero, que es muy importante en las presidenciales. Vuelvo y repito, la incógnita es Germán Vargas, porque hay dos escenarios. Una, primera vuelta pasan Petro y Duque. Segunda vuelta, de una vez lo digo porque yo no necesito asustarme con pronósticos, le gana Duque. Porque se vuelca todo el resto sobre Duque, ¿cierto? Yo también tengo que autorreconocerme mis aciertos. Yo le dije, las elecciones de Congreso no va a haber cambios sustanciales. No hubo cambios sustanciales. Ayer reconoció en la televisión Navarro Wall que el 58% del Parlamento eran enmermelados, que había bajado un poco y que él estaba muy contento con eso, que porque habían pasado como de 70 a 58. Imaginen el tiempo que se necesita para que esa corrupción se acabe en el Parlamento. Entonces yo había dicho, eso no va a tener cambios. Y me pusieron a definir los candidatos. Y que ¿cómo definía Germán Vargas? Dije, la reencarnación de Turbayayala, es el budismo en política. Y me dijeron que Álvaro Uribe. Y yo dije, no me atreví a decir lo que voy a decir ahora. Yo iba a decir, hombre, nació un nuevo superhéroe, Super Teflón Uribe. No le pega nada, absolutamente nada. Es que es impresionante que a 15 días de semejante situación en la Corte, el tipo saque una votación de esa. Entonces, ¿qué clase de país estamos? Yo digo una cosa, ganó la derecha, lo dije aquí, este es un país de derecha, acuérdense, dije, esto es un país de derecha. Y machista. Ah, no, pues machista, claro que es machista. Y voy a decir este otro factor. El país logró Uribe un objetivo, lo paniqueó con la izquierda, lo paniqueó. Es decir, a uno lo único que la gente le dice, pero que no sea Petro, que también lo dije aquí, que me parecería un pésimo gobernante. Y lo vuelvo a repetir. Muy hábil político, muy inteligente, muy inteligente. Vea cómo le ha sacado partido a esa pedrea de Cúcuta. Las elecciones se definen en la registraduría. Este es un país hipercorrupto. En cualquier país decente, ya a la media hora hubiera renunciado al registrador. Sí. ¿Va a soltar ese puesto? ¿Va a soltar eso? Es que no puede ni lo dejan. Él dijo que no. No, pues iba a decir que no. Segundo, las mañas de Santos, que a mí no me da miedo decirla, que es un torcido. ¿Cómo es posible que no haya habido cantidad suficiente de dinero? Eso no lo entiende nadie. Pero el ministerio... Eso fue una maniobra de la registraduría. Eso fue una maniobra de la registraduría. Y vamos a ver si el cabezón Carrillo, que habla tanto, es capaz de sancionarlo. Vamos a ver si es capaz. ¿Por qué? Porque eso evidencia ante el mundo entero que este país es una democracia electoral que no es seria, que está atravesada por el fraude. Y perjudicó a dos, a Uribe y a Petro, los dos que menos quiere Santos. Ve ahí verá. Fueron los demás. ¿Cómo perjudicó a Uribe, por ejemplo? Porque la gente llegaba a pedir su tarjetón para votar por Duque y no lo tenía. Por eso, pero con esa votación tan No, buscaban perjudicarlo. Eso es una maniobra sucia. Y hay que saberla denunciar, así allá fuera contra Uribe. Es una maniobra sucia. Al ministro de Hacienda no le puede creer absolutamente nada. Es un personaje siniestro en la historia política del país. Dragacol, Isagen, Dragacol. El país no tiene memoria política. El jefe de Dragacol estuvo en la cárcel y el que le pagó la plata porque no hizo nada fue él como ministro de Transporte. A mí sí no me olvida, yo tengo muy buena memoria política. El que más dificultades tiene para hacer alianzas es Petro. ¿Usted no cree que Fajardo se vaya con Petro? No. Se lo están pidiendo, pues. Se lo está pidiendo Petro, ¿cierto? Sí. Yo no creo. Muy bien. Tampoco ¿De la calle se va con Petro? Eso. Yo no creo,
Porque las cifras que dio el periodista acá, compañero, da que tiene más votos de la calle, pues el Partido Liberal que el fajardismo. Claro. Sí. Venga, ¿y las FARC a quién le hace el guiño? ¿Y la FARC qué? ¿A quién le va a hacer el guiño? Es decir, al que le haga el guiño, que se haga el bobo, porque es que la FARC es primera. La FARC, el que le diga apoyo a tal, lo noquea. quema. Y además, ¿con No, qué no. votos? ¿Con qué votos? No, pues. ¿Qué tiene garantizado Pastrana? Buena parte del gobierno y gana Duque. Es obvio, es que la negociación tiene que haber sido esa, ¿cierto? ¿Qué van a hacer el Partido Conservador? El Partido Conservador es un partido muy manzanillo. No es que el Partido Liberal no lo sea, pues que es muy manzanillo. No hay que hacerse ilusiones. Duque es un hombre neoliberal. Él va a seguir aplicando todo el programa de privatización, de regulación que le establezca el Fondo Monetario Internacional. Él de ese libreto no se sale. Él llega y transforma el régimen de seguridad social y de pensiones. Y ya lo ha dicho, que va a poner la mira más en las pensiones privadas que en las públicas. No va a ser un gobierno en materia económica de avanzada, no. Eso de que va a subir los salarios, amanecerá y veremos. Pero le voy a decir una cosa, para que vea qué tan atrevido soy yo. No, Duque no es el del ala derecha del uribismo. No es el de derecha. No es el ala derecha del uribismo. Pero es el ala izquierda. Y Uribe lo sale. El ala izquierda al interior del uribismo. Pues parece una paradoja, pero Sí. sí, así como el santismo tiene izquierda, por ejemplo, a Clara López, me parece, es santista O sea, izquierda. usted está diciendo y Uribe lo sabe. Claro, Uribe, otro zorro de esos. A Uribe no se le escapa eso. Pero lo permitió. O sea, es que Uribe es un tipo psicológicamente muy complejo, no es fácil de analizar. No es fácil. Entonces, el gobierno de este muchacho no va a ser como la gente cree, pues, que es lo que digo Uribe. Yo no creo eso. Pero no se va a distanciar ¿Cómo de él. ve? La justicia, donde haya reforma a la justicia, Dostoyevsky decía, los seres humanos llamamos justicia a nuestras propias venganzas. Uribe debe estar cargado de tigre contra los magistrados. Es que hay que reformar la justicia. Es que un aparato judicial como el colombiano es inepto para un clima de inversión. Es el colmo. Claro. No, el aparato judicial hay que reformarlo. O sea, si el hombre presenta eso tiene eco. Yo estoy viendo un efecto que va a también ser ese, que es que hasta ahí llega la investigación contra Uribe. Póngale la firma. Si usted hace un análisis académico de las propuestas de Petro, usted dice, caramba, qué coherencia. El tipo dice una cosa absolutamente cierta, que es esta. Hay que bajarse de la dependencia del petróleo. Primero, porque Colombia no es un país petrolero, porque las reservas de petróleo se nos están agotando sistemáticamente y porque hay que reemplazarlas por energías alternativas. Oiga, el plan que él hace. Obviamente que para profundizar la energía alternativa tiene que ver con el capital extranjero. Aquí no hay capital pues para eso, ¿cierto? Entonces él no ha dicho si lo va a permitir o no lo va a permitir. Segundo, él habla de adaptar la economía a la revolución informática, pues que eso también es cierto, Nacho. Sí. Bueno, entonces, Eso ya está. o sea, él toma unos paquetes generales que uno dice, refútelo, pues ¿cómo hace para refutarlo? O sea, en los debates que va a haber, Petro va a crecer, se acordará de mí, porque Petro no se va a mostrar como el radical en los debates, sino que se va a mostrar como el tipo que está haciendo propuestas económicas sensatas y no va a tener sino un contradictor bueno, Duque, que es el otro lado. Los demás los va a corchar. Fajardo, no, pero es que yo ni me subo ni me bajo. ¿No? El pueblo colombiano tiene unas características muy particulares y muy complejas en su estructura cultural y en sus imaginarios, ¿cierto? El colombiano es una mezcla de crédulo y de escéptico. Es una mezcla de esas dos cosas.
la gente del pueblo es muy escéptica de la política. ¿Y por qué votan? Los mueven por dinero, Germán. Los mueven por dinero. Es que el dinero que se movió ahora fue increíble, ¿cierto? Los mueven por dinero, por promesas, en fin. Y el abstencionista tiene muchas causas, ¿cierto? A veces es una causa consciente, intelectual. No hay por quién votar, no voto, ¿cierto? No me desgasto votando. Y la otra posibilidad es por ese descreimiento. La abstención en el mundo entero ha subido. Sí, mucho. En el mundo entero. Pero es por un fenómeno que se llama la despolitización de la política, que ha permitido que personajes de la farándula, etcétera, lleguen al poder. Los analistas políticos son muy comprometidos con las distintas campañas. La ventaja de Cosmovisión es que yo no estoy comprometido con ninguna. Vea, ayer, por ejemplo, Ariel, bueno, no, estoy no acá. Fajardista. Fajardo. Sí, se le notaba mucho. El muchacho, pues. Ariel Ávila, sí. No, fajardista. Y Gabriel, el dueño del siglo. Germán Vargas. Germán Vargas ya va a ser presidente, ¿cierto? Y el del Semana. Navarro. Más cauteloso. ¿Cuál cree? Como él ha sido tan samperista, entonces... Sí. Sí, claro, fue el ministro Samper, más cauteloso, ¿no es cierto? Bregando a decir que el Partido Real no estaba tan acabado, pero pues es decir, está súper golpeado. ¿Qué cree? Es que ustedes están jugando un juego que se llama el cretinismo constitucional, perdónenme. Les voy a explicar en qué consiste el cretinismo constitucional. El cretinismo constitucional consiste en creer que las constituciones en países latinoamericanos se aplican, que esto es Francia, que esto es Estados Unidos, que esto es Alemania. No. Las constituciones se violan muy fácil en estos países. Yo escribí un artículo que publicó la revista La Universidad Libre hace 3 años que se llama El constitucionalismo aparente. ¿Cuál es mi tesis? El constitucionalismo en Colombia no es real, es aparente. ¿Cierto? Llega la Corte Constitucional, por ejemplo, y dice, es deber del Estado, porque estamos en un Estado social de derecho, proteger a los desplazados, ¿cierto? Es obligación del Estado. Entonces coge el Uribe y Santos, ¡pum! No digamos que por el sanitario, porque lo taquean, por el picapapel. No hicieron nada. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, Germán? ¡Nada! Y el gran perdedor. O los perdedores. El partido de la U, Santos. Santos es un gran perdedor de esta elección. Tenía que serlo así. Ese hombre no lidera nada. Yo creo Es que el partido de la U, ¿esta es su bendición de ya o qué? De salida. ¿Quién lo va a liderar? ¿Quién va a liderar el partido de la U? ¿Quién va a liderar qué? ¿Quién va a liderar el partido de la U? Roy se acabó. Barreras. Roy Barreras. Usted me pregunta, yo le digo. Bueno. Hombre, pero vos estás haciéndome unas preguntas como que el elector fuera un sujeto racional. ¿No es cierto? El elector no es un sujeto racional, es un sujeto pasional. Yo diría como con Nacho, la imagen, ¿no es cierto? Ay, con las caras que él pone, las poses, como voltea la cabeza. Yo soy matemático, me sé la tabla del 2. Es un fraude, ese tipo es un fraude, pero tiene posibilidades.